Hermanos, que Dios nos bendiga. Les agradecemos mucho que ustedes hayan sacado este tiempo para estar participando con nosotros aquí en un esfuerzo que hacemos dirigido a cumplir nuestra responsabilidad. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel tiene una responsabilidad en la formación espiritual de aquellas personas que han decidido congregarse con nosotros como parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Y les agradezco nuevamente el que estén haciéndolo, porque en estos tiempos hemos constatado la dificultad que representa para muchas personas participar de una forma que no es la tradicional. Y nos cuesta, y preferiríamos poder estar con ustedes y verles y sobre todo compartir, porque es bien difícil estar aquí separados, en vez de estar compartiendo y viendo las reacciones de ustedes. Es bien difícil organizar, preparar esta clase, ¿verdad? Estos talleres, estas reuniones, para ofrecerlas de una manera remota. Así que les agradezco mucho el poder sentir en este momento la presencia de ustedes en este esfuerzo. Continuamos lo que hemos estado haciendo durante las pasadas 3 reuniones, que es estudiando la palabra de Dios, una manera de referirnos a la escritura, al mensaje, a la revelación que tiene Dios para nosotros, sus hijos, dirigida a ayudarnos, sostenernos, proveernos, equiparnos, capacitarnos, sobre todo dirigirnos en nuestra intención de poder vivir apropiadamente aquí para luego vivir en gloria contigo allá. El pasado domingo estuvimos viendo la importancia de amar la palabra de Dios, y amar se refiere a una relación de afecto con la palabra de Dios. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Así leemos en Proverbios 2, del 1 al 6. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pongo entre signos de interrogación la palabra todo, porque la incorrecta lectura o interpretación de ese texto nos puede llevar a errar, a cometer errores. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, nos puede dar un ánimo enorme, pero nos puede dirigir si no lo leemos de forma apropiada. Y hoy vamos a estar hablando de ese tema, de cómo yo puedo comprender, entender apropiadamente la palabra. La amo, la acepto como las instrucciones, manual de instrucciones, manual de comunicación, dirección de Dios, la acepto y la amo. ¿Y cómo la leo? En Éxodo 20:15 dice: no robarás. Todos estamos familiarizados con ese verso. Y en Éxodo 3, versículos 21 al 22, encontramos lo siguiente: y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Ese verso de Éxodo 3 es una forma de instruirnos a cómo despojar, que es quitar de su dueño una propiedad. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos, y luego procedo a darnos instrucciones de cómo vamos a tomar cosas que no nos pertenecen y quitárselas a los egipcios. Versus no robarás. Ese tipo de lecturas encontramos,
Y lo que afirmamos hoy es que tenemos los recursos para leer bien, para entender bien, para comprender la palabra de Dios. En las pasadas semanas estuvimos mirando ese tema de la escritura y vimos que la Biblia es una guía de instrucciones para vivir y para desarrollar una relación con el Creador. Después de reconocer y establecer ese hecho, nos propusimos pensar en la importancia de amar la escritura. No solamente decir eso como un cumplimiento social, más bien darnos cuenta de la diferencia positiva en la vida de una persona que ama y disfruta su relación con la escritura. El próximo nivel que nos proponemos hoy será aplicarla en la vida diaria. Comprenderla es vivir de acuerdo a la escritura. En Puerto Rico muchas personas leen y tienen acceso a la revelación de Dios. ¿Por qué no vemos evidencia de su amor y cumplimiento? ¿Será por falta de entendimiento y de comprensión? Para explicar ese asunto de entender y de comprender, anteriormente usamos la imagen gráfica de la iluminación. En la reunión anterior vimos la necesidad de iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Su iluminación es requisito para poder comprender la revelación de Dios. También pudimos darnos cuenta de la obligación, es decir, la responsabilidad que tenemos de mantener una relación activa, una dependencia del Espíritu Santo para ver lo que dice en las palabras que leemos. Las personas que leen entienden cosas diferentes y el Espíritu Santo nos ilumina para ver el mensaje real. Hoy vamos a ver de forma un poco más práctica ese asunto. Mirar y ver las cosas y las ideas de forma práctica. Eso quiere decir que las podamos convertir en realidad y ponerlas en práctica. Hacerlas operar, hacerlas funcionar, operacionalizarlas. También sirve para probar si lo que las personas dicen concuerda con lo que hacen. Por ejemplo, todos recibimos mensajes escritos cuando compramos un equipo, las instrucciones, o tenemos que firmar un contrato, o en tantas otras situaciones. Los que trabajan, por ejemplo, en asuntos de seguridad, se ven en la obligación de operacionalizar unas instrucciones escritas y muchas veces tienen que llamar a un nivel superior para poder entender en detalle, definir lo que se quieren decir las palabras y definir las acciones que se deben tomar. Eso es lo que debemos hacer cuando leemos la revelación escrita de Dios. Acudir a un superior, preguntarle con libertad, repasar lo que Él nos va diciendo, volver atrás cuando tenemos dudas y verificar si entendimos bien. En esa comunicación con el departamento de servicio a clientes, con nuestro superior o con el departamento técnico de una empresa, es muy probable que nos hagan preguntas para saber si vamos entendiendo. Esa situación que acabamos de describir ilustra lo que debe suceder cuando recibimos el libro de instrucciones para la vida diaria y eterna, que es la Escritura. Leemos, acudimos al Espíritu Santo, le hacemos preguntas, Él nos hace preguntas, las consideramos con cuidado, compartimos eso con el Espíritu Santo y sentimos seguridad acerca de lo que nos dijo y de lo que debemos hacer. Eso que acabamos de describir es una forma de operacionalizar o de materializar el concepto de la relación con la palabra de Dios. Muchas personas hablan de su relación con la palabra de Dios y dicen que la aman, pero operacionalizar eso, llevarlo a la realidad, ¿en qué consiste? Puede ser que la persona me dice que ama la Biblia, en realidad vive de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces Dios me escribe y yo lo llamo para profundizar en el mensaje? Es una forma de poder medir o demostrar lo que es una idea. Yo amo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo le pido dirección a Dios sobre esa palabra? Se puede medir el número de veces que hago o no hago algo. Puedo leer usando la iluminación del Espíritu Santo siempre, algunas veces o nunca.
Hay personas que leen la Biblia, pero nunca cuentan con esa iluminación porque nunca la han pedido. Si una persona recibe unas instrucciones escritas y nunca se comunica con quien las envió para asegurarse de que las entendió bien, puede estar errado y nunca enterarse. Si recibe instrucciones 100 veces y nunca llama a preguntar, tiene 0 de 100. Las cosas no van bien. Si esa persona llama de vez en cuando, podría estar un poco más seguro del mensaje. Si llama siempre, estará muy seguro del mensaje. Si siempre dependemos de esa comunicación con el Espíritu Santo, estaremos muy seguros de comprender espiritualmente la Escritura. Cuando llegamos a entender bien cuál es el significado de las instrucciones, cuál es la acción que debemos tomar, entonces nos sentimos iluminados. Miren lo que dice el Salmo 18:28. Tú, Señor, mantienes encendida mi lámpara. Mi Dios transforma en la luz mi oscuridad. Y en el Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ese verso lo hemos leído múltiples veces porque nos da aliento. Para este estudio es muy importante que podamos definir bien los conceptos que estamos usando. Ese término iluminar es bien importante. La semana pasada hablamos de la iluminación como esa influencia sobrenatural o ese ministerio del Espíritu Santo sobre todos los que creen en Cristo, capacitándolos para entender y comprender las Escrituras. Siempre que leo la Escritura puedo buscar la iluminación del Espíritu Santo. Hemos visto los 4 pasos o las 4 bases para que ocurra esa iluminación. Son simples, no son costosos, no son complicados, pero son bien importantes. Primero, ama profundamente la palabra de Dios. Eso quiere decir que mantengamos una relación de afecto con la palabra de Dios. Entiende espiritualmente la palabra de Dios. Tercero, trata con la palabra de Dios cuidadosamente. Respeta la palabra de Dios. Cuarto, estudia la escritura con diligencia, consistentemente. Cuando nos rendimos, cuando aprendemos a depender de la escritura, a relacionarnos con ella y alcanzamos una relación de afecto con ella, llegamos a amar esa palabra de Dios. Esa palabra se convierte en la semilla que provoca nuestra regeneración. Miren lo que dice en 1 de Pedro 1:23. Has sido regenerado, no de una semilla perecedera, sino imperecedera, por la palabra de Dios viva y permanente. Podemos ilustrar el efecto de la escritura en mi vida con una semilla, ¿verdad? Como esa semilla que nos regenera. Y también como una palabra que nos protege y nos cubre y nos defiende, como un casco de salvación. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Casco de salvación, protección, espada del Espíritu, la que nos permite accionar, proceder, vencer en situaciones de dificultad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta el punto de dividir el alma y el espíritu, coyunturas y médula, y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Nos revela, nos abre para que quede expuesto todo lo que estaba en la intención del corazón, en la interioridad, que pensábamos que no iba a ser descubierto. La palabra lo pone descubierto. Y no se limita a protegernos y a defendernos. También nos nutre, nos alimenta, nos sostiene. Es un alimento dulce, agradable. Mire lo que dice aquí. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Está en Jeremías 15:16. O en 1 de Pedro 2:2, cuando dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.
Se está en Mateo 4:4. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por etapas difíciles y dolorosas de crecimiento? Como los dolores en los huesos que ocurren cuando huesos y tendones se resienten al crecer. No estamos en la adolescencia, sentimos esos dolores terribles del crecimiento. Como fuego y martillo es la palabra del Señor, que penetra, que incide en la persona, y martillo que rompe aquello que está obstaculizando el crecimiento. También vimos que cuando miramos la Escritura nos vamos a ver reflejados, como somos, para bien o para mal, y refleja la bondad o la maldad de nuestras actuaciones, como un espejo que refleja la realidad y nada más que la realidad. Quien escucha la palabra pero no la pone en práctica es similar a un hombre que se mira a la cara en un espejo y después de mirar él mismo se va y pronto olvida su apariencia. Pero el hombre que observa cuidadosamente la ley perfecta que trae la libertad y persevera en la práctica de esa ley, sin olvidar lo que escuchaste, sino practicándolo, serás feliz en lo que haces. Está en Santiago 1, 23 y 20, al 25. Podemos decir que esa palabra es semilla, alimento, protección, instrumento penetrante para corregir, martillo para romper o espejo para revelar lo que está bien y lo que está mal. Y el efecto de la Escritura en mi vida está accesible, disponible, no está oculto para nosotros, facilitado por el Espíritu Santo. Esas son descripciones de algo que todos necesitamos por el poder que tiene para hacer mi vida más fácil y grata. Semilla, alimento, protección, instrumento penetrante para corregir, espejo para que puedo autoevaluar lo que está mal o lo que está bien. Todos necesitamos eso y está disponible y accesible por medio de la acción del Espíritu Santo. Si yo asumo el estudio de la Escritura consistentemente como la alimentación diaria, entenderé que el Espíritu Santo nos hace capaces de entender la Biblia. En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así como el Espíritu Santo nos hace capaces, también nos hace responsables. No es opcional, yo no tengo la opción de decir no me interesa, no quiero hacerlo, o lo que es bien frecuente. Escuchamos frecuentemente que la gente dice yo no puedo hacerlo, no puedo. Y se nos olvida que antes que nada Él nos hizo capaces, podemos. El Espíritu Santo nos hace responsables de articular, materializar, llevar a cabo, llevar a la realidad la palabra de Dios. En 1 Juan 2:20 dice, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre.
Hemos visto que la Escritura es parte de la vida de una persona que aceptó su condición de hijo de Dios y que vive dependiendo de Él. Vamos a estar continuamente hablando con el Padre, preguntándole al Padre, escuchando al Padre. Es natural que nos presentemos frente a Él en la actitud correcta. Si yo entiendo la majestad de Dios, no me voy a presentar irresponsablemente delante de Él. Si yo no entiendo la majestad de Dios, la gloria de Dios, yo podría estar jugando a ser cristiano, jugando a ser hijo de Dios, pero sin que ese juego se convierta en la realidad de mi vida. Yo puedo estar socialmente pareciendo un hijo de Dios. Esa es mi apariencia, aparentando, pero nosotros necesitamos ser, no parecer. Tenemos que ser hijos de Dios y hablar con Él representa estar de frente al Creador del cielo y de la tierra. Así que debo ir con la actitud reverente, escucharlo y respetar esa comunicación con Dios. Debemos tratar de presentarnos aprobados ante Dios, como un trabajador que no tiene nada de qué estar avergonzado y manejando correctamente la palabra de verdad. Eso lo vemos en segunda de Timoteo 2:15, y es perfectamente razonable lo que dice ahí. Ante la majestad de Dios, yo debo ir debidamente aprobado. Mi conducta externa, que tiene que ser el fruto de mi interioridad, mi actitud interna tiene que ser correcta delante de Dios. Podemos decir que yo puedo estudiar la palabra de Dios como un compromiso de vida. Compromiso de vida es cuidar mi vida personal, alimentarme bien, asearme, higienizarme, ser cuidadoso. Eso es un compromiso de vida. Aquel que no lo adopta perece pronto, ¿verdad? Se muere pronto. Pero nosotros podemos igualmente tener un compromiso respecto a la palabra, que es la nutrición espiritual del cristiano. En 1 Timoteo 4:15 dice, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando, creciendo, ¿verdad? Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Yo quiero comentar que es bien común que las personas, según van entendiendo el plan de Dios para sus vidas y van de cierta forma apartándose de conductas inadecuadas y se van acercando a la conducta que Dios espera de nosotros, es bien probable que van a encontrar que las personas a su alrededor les señalan, y no les señalan con admiración, los señalan con molestia y los acusan. Y eso está anticipado en la palabra del Señor, ¿verdad? De modo que dirán muchas cosas malas de nosotros, pero si están mintiendo, si es que no nos entienden o si resienten ver en nosotros la conducta correcta de un cristiano y quisieran vernos haciendo lo mismo que ellos hacen o viviendo como ellos viven, ese tipo de rechazo no nos debe hacer sentir mal, sino todo lo contrario. Está constatando, está siendo evidente que nos estamos acercando al Señor. Y el segundo punto respecto a esto es que yo no me debo alejar rechazando al mundo. Yo debo acercarme a Dios, pero tengo que acercarme a aquellos a quienes yo le voy a predicar con mi vida, ¿verdad? Y la nota anterior se refería a aquellas personas que resienten la bondad de un cristiano, la amabilidad de un cristiano, la conducta correcta de un cristiano y se mofan de él o ¿verdad? De alguna manera lo hacen sentirse descalificado. Eso no nos debe molestar. Ahora tenemos que acercarnos al mundo porque de otra forma no podemos predicarle al mundo si no vivimos en él. Podemos cultivar un interés en examinar la palabra de Dios para encontrar respuestas continuamente. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos
estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, con deseo. Y todos los días examinaban la escritura para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Había interés en examinar la palabra para constatar, para asegurarse de lo que decía allí. Primero lo comprendían y segundo lo podían aplicar. Sería conveniente poder contar con algunas reglas que nos ayudaran para estudiar la escritura. Pues claro que sí. Y hay muchísimas reglas, todas simples. Primero, depender del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay unas que podemos señalar porque nos van a ser de mucha ayuda y son de simplemente sentido común. Primera regla: la fe y el Espíritu Santo son necesarios para que interpretemos la escritura correctamente siempre. De 100, 100. Todas las veces que vayamos a leer, tenemos que estar conscientes que estamos en una conversación activa con el Espíritu Santo. Segunda regla: la Biblia se interpreta a sí misma. Podemos acostumbrarnos a estudiar un asunto usando otras referencias relacionadas a ese asunto, pero de la Biblia, no de fuera, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y tenemos que descartar cualquier interpretación que no se sostiene en la Escritura. Ejemplo clásico: nosotros continuamente hablamos de amar, de expresar amor. Y entonces utilizamos referencias externas para explicar lo que es amar, expresar amor. Y ahí nos perdemos, ¿verdad? Porque el mundo que nos rodea entiende el amor como sobreprotección, muy mala, dependencia, muy mala. Y aclaro, la dependencia en Dios es la única correcta, la única correcta. El amor es lo que demuestra un padre que lleva a su hijo para que le pongan una vacuna que es dolorosa y lo sostiene. A veces tiene que sostenerlo haciendo fuerza para que venga el médico y le inyecte y le causa dolor a su hijo. Esa es una expresión de amor que cuida, que protege, que se expone, que tolera el llanto del niño, que duele tanto, ¿verdad? Ese es un ejemplo de amor sacrificado, que se expone al dolor, que se expone a tantas cosas, dispuesto a proteger y a cuidar a ese ser amado. Es decir, que amar no es lo que dicen las canciones. Cuando hablamos de la figura paternal, es común que nosotros tratemos de entender a Dios desde el punto de vista de un padre biológico. Y está totalmente errado. Yo tengo que entender a Dios dentro de la exposición que hace la Biblia de lo que es un padre. Es decir, no me explico al padre biológico como la fuente de referencia, sino que me explico al padre biológico usando la referencia de Dios. Los padres biológicos deben ser como Dios. Tercera regla: entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y yo tan frecuentemente escucho a las personas buscando referencias en el Antiguo Testamento para explicarse la gracia de Dios, que es el centro del Nuevo Testamento. Y entonces cada vez que nosotros tropezamos pretendiendo el cumplimiento de la ley como el medio para adquirir la salvación, estamos explicando el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Es al revés. El diseño de Dios fue dirigido al evento salvífico manifestado en el Nuevo Testamento, no al revés. El sacrificio de Cristo es la manifestación del regalo de Dios y las leyes fueron todas cumplidas en el Nuevo Testamento y en ese acto salvífico de Cristo, que incluso nos dejó un mandamiento que los cumple todos, amando a Dios y al prójimo. Todos se cumplen ahí. Comprenda los pasajes que no son muy claros a la luz de aquellos que son perfectamente comprensibles. Tenemos muchos ejemplos, vamos a ver algo ahora, de pasajes que no son claros, como el que vimos de hecho al principio, cuando prácticamente los daba
Veíamos las instrucciones al pueblo judío para que robara, entre paréntesis, ¿verdad? Despojara a los egipcios. Tenemos que entender esos pasajes complejos a la luz de los pasajes claros. Miren este caso. En Génesis 1, 25 al 26 dice: e hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Es decir, estamos estableciendo que se hicieron las bestias, los animales primero. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, que ese verso establece que fueron hechas los animales y luego el hombre. Y vayamos a Génesis 2, 18, 19, donde dice: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Es decir, que en el primer verso nos establece que hay un orden cronológico, y en el segundo dice que fueron los animales creados después del hombre. ¿Cómo vamos a entender eso? ¿Qué es lo importante? ¿El orden cronológico, primero o después? ¿O la relación complementaria entre hombre y animal, ayuda idónea? Pues entonces, el orden cronológico no es lo que prima, es la relación complementaria. Toda la Biblia explica la relación entre hombre y animal, y el orden cronológico es un elemento que no es de importancia crítica para nosotros. Es un dato que está informado, y que nosotros, esclavos del concepto tiempo, incapaces con nuestra mente de comprenderlo, podríamos tropezar si le damos privilegio al asunto cronológico. De hecho, estaremos afirmando que en la Biblia hay un error, cosa que no es realidad. Los padres no morirán por sus hijos, dice Deuteronomio 24, 16, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio pecado. Eso es lo que nos hace sentido, ¿verdad? Pero en Isaías 14, 21 dice: preparen para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de sus padres. Esta es la asignación. Estudiemos esos versos para que tratemos de entender cuál es el mensaje de Dios, por qué el mensaje de Dios, qué nos quiso decir Dios con esos dos versos que cuando los leemos de una forma ¿verdad? Falta de cuidado, podrían parecer que están, que no concuerdan, ¿verdad? Uno con el otro. La regla 5 dice: comprender palabras y versículos dentro de sus respectivos contextos. Para aplicar una verdad determinada a nuestra vida, debemos comprender las actitudes, los escenarios, el estilo de vida, la estructura política de esa época. Entendemos adecuadamente la Biblia cuando captamos lo que se dijo, quién lo dijo, cómo lo dijo, dónde se dijo, cuándo se dijo y por qué se dijo. Eso es que acabo de escribir, el contexto, dónde se dijo eso, por qué se dijo eso, qué efecto tiene para mi bienestar, para mi manera correcta de vivir. La regla 6 dice: comprender pasajes históricos a la luz de pasajes de carácter doctrinario. Miren este verso. La circunstancia histórica, 5 o 6 mil años atrás. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. A 5.000 años atrás, un rey podía tomar muchas mujeres y podía tener oro y plata. De hecho, tenía enormes palacios, ¿verdad? Ese es el momento histórico. Sin embargo, la parte doctrinaria está clara ahí. No tomará muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Y ese es un elemento bien importante. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro corazón está nuestro tesoro.
ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Donde está nuestro corazón, estará nuestro tesoro. Comprenda su experiencia personal a la luz de las Escrituras, no al revés. No use la Escritura o no busque en la Escritura un texto, un pasaje, un verso para justificar su experiencia personal o su conducta. Es al revés. Mi conducta sigue la Biblia. No, la Biblia sigue a mi conducta. Y de hecho podríamos encontrar, hay un verso que usamos y citamos continuamente como ejemplo de esto. Tome vino aquel que esté triste y alegre su corazón. Pues yo podría utilizarlo perfectamente para justificar que yo voy a alegrar mi corazón. ¿Cómo? Con mi seguimiento de las instrucciones que Dios me dio o con el vino, con la ebriedad, ¿verdad? Comprender espiritualmente la Escritura es un privilegio que tenemos gratuitamente. No hay que ir a la universidad, no hay que pagar, no hay que buscar, no hay que tomar cursos. Bienvenidos sean todos los que aparezcan, pero no está exclusivamente la Escritura para aquellos que tomen cursos y estudien. Es para aquellos que llamen, convoquen, invoquen, busquen el Espíritu Santo. Y ese privilegio es algo que nos permite vivir en medio de las circunstancias más amenazantes y aún así estar seguros. Leemos, acudimos al Espíritu Santo, le hacemos preguntas, Él nos hace preguntas, las consideramos con cuidado, profundizamos, le dedicamos tiempo, compartimos con Dios aquello que estamos pensando y eventualmente sentiremos la seguridad acerca de lo que Él nos quería decir y lo que Él quería que nosotros hiciéramos, cómo nos íbamos a levantar a hacer la tarea que hay que hacer. Nos podemos preguntar, ¿es la Biblia un tesoro precioso en tu vida? Y hoy estamos cada uno de nosotros en nuestro lugar, ¿verdad? Yo estoy aquí y me debo hacer esta pregunta y me la voy a contestar yo solo. Y usted se va a hacer esta pregunta y se la va a contestar. ¿Es la Biblia un tesoro precioso en mi vida? Recordemos lo siguiente. Ama profundamente la palabra de Dios. Entiende espiritualmente la palabra de Dios. Trata con la palabra de Dios con cuidado. No la utilices para justificarte, autorizarte. No tenemos una licencia para ir usando la palabra de Dios para impulsar nuestros proyectos. Es el proyecto de Dios y nosotros somos su proyecto. Pero la palabra de Dios es la que dirige, no. Y he sido más cuidadoso con esto porque veo tan frecuentemente a las personas usando la palabra de Dios en vano. Y utilizándola en vano implica que usted puede causar la perdición de alguien, la muerte, no solamente la muerte inmediata, la muerte eterna de una persona por haber utilizado descuidadamente la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios con diligencia, con esfuerzo de corazón. Les agradecemos su compañía esta noche. Les pedimos por favor que dediquemos tiempo a ese estudio íntimo con el Espíritu Santo, que se convierte en una conversación iniciada en la lectura de la palabra y convertida en una conversación activa con el Espíritu Santo. Muchísimas gracias por el apoyo, muchas bendiciones, Dios continúa bendiciéndonos.